Lo primero que me llamó la atención fue el olor, una mezcla de grasa rancia y lejía, una combinación que se había vuelto tan familiar como mi propio reflejo. Empujé la puerta de cristal del restaurante Romanos. Mis zapatillas chirriaban contra el suelo de linóleo a cuadros. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, bañándolo todo con un brillo amarillento enfermizo que hacía que incluso los clientes habituales parecieran medio muertos. «Llegas tarde otra vez, Sophie». No me molesté en responder a Marco, el gerente diurno que disfrutaba recordándome cada pequeño fallo. Tenía los dedos entumecidos por el frío de noviembre. Mi abrigo era demasiado fino para el invierno que se avecinaba. Hace 3 años, no habría reconocido esta versión de mí misma, la que no podía permitirse un abrigo de invierno adecuado, la que contaba las monedas para comprar pan, la que se había vuelto invisible para todos, excepto para las personas que necesitaban algo de mí. «La mesa 6 necesita que le rellenen», ladró Marco, dándose la vuelta. Cogí la cafetera, cuyo peso me resultaba familiar en la palma de la mano, y me abrí paso entre las mesas dispersas. El turno de los domingos por la mañana significaba una multitud de resaca, generosa con los consejos, tacaña con las propinas. Mi reflejo se vio en la ventana mientras servía, demacrada, con 26 años, pero aparentando más, con mi cabello oscuro recogido en una coleta que había visto días mejores. Parecía lo que era, abandonada, arruinada, olvidada. Habían pasado 8 meses desde que Derek se marchó. 8 meses desde que llegué a casa y encontré nuestro apartamento vacío, sin ningún mueble, nuestra cuenta conjunta vaciada y una nota en la encimera que decía: «Siempre fuiste demasiado ingenua para este mundo. Buena suerte». Se había llevado todo, los ahorros que había heredado de mi abuela, el coche, incluso el anillo de compromiso que, tontamente, había dejado en la encimera del baño. La policía dijo que era un asunto civil. Su nueva novia publicó fotos de Cancún 3 días después. Estaba tan perdida en el recuerdo que no me di cuenta del cambio en el ambiente hasta que sonó la campana de la puerta. El restaurante se quedó en silencio. No era el silencio tranquilo de la madrugada, sino algo más. Algo que me erizó el vello de los brazos bajo el uniforme. Levanté la vista mientras servía el descafeinado de la señora Henderson, y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la puerta como si fuera el dueño no solo del espacio, sino del aire que respirábamos. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, y llevaba un abrigo gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol, con mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían negros desde donde yo estaba. Pero no fue su aspecto lo que me dejó sin aliento. Fue la forma en que todos los demás reaccionaron ante él. Marco se había puesto pálido. 2 hombres trajeados habían entrado detrás del desconocido, flanqueándolo como sombras, con la mirada recorriendo la sala con eficiencia profesional. Uno de ellos habló por su manga, un gesto que solo había visto en las películas. El hombre del abrigo gris oscuro avanzó y la multitud se apartó sin que él lo pidiera. De repente, la gente se interesó mucho por sus platos. «Señor Castiano», balbuceó Marco, apresurándose a acercarse. «No lo esperábamos, quiero decir, no sabíamos que había café», dijo el hombre con voz baja y suave, con un ligero acento que no pude identificar. Y en algún lugar tranquilo, sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí. Me quedé paralizada, la cafetera aún suspendida sobre la taza de la señora Henderson. Esos ojos oscuros sostuvieron los míos durante un latido. 2, 3, y me sentí clavada como una mariposa en un tablero. Había algo depredador en su mirada, algo que hacía que todos mis instintos gritaran peligro, pero no podía apartar la vista. «La mesa del fondo», dijo Marco rápidamente, señalando. «Sophie se ocupará de ti». No. Quería negarme a pasarle esto a Janice o a cualquier otra persona, pero Marco ya me estaba empujando hacia adelante, prácticamente metiéndome la cafetera en mis temblorosas manos. Mis zapatillas me llevaron por el suelo sin mi permiso, y de repente me encontré junto a la mesa de la esquina, la que solíamos reservar para las parejas que querían intimidad. Se deslizó en el asiento con fluida elegancia. Sus guardias se colocaron en mesas cercanas, de espaldas a él, pero con la atención claramente puesta en el exterior. Nunca había visto nada igual. No era solo riqueza, era poder, del tipo que hacía que la gente desapareciera en sí misma. «Café», repitió,
y me di cuenta de que lo había estado mirando fijamente. Claro, lo siento. Mi mano temblaba mientras servía, y observé con horror cómo el líquido oscuro se derramaba por el borde, salpicando el platillo blanco y goteando sobre la mesa. «Mierda», susurré, cogiendo servilletas. «Lo siento mucho. Te traeré otro. Déjalo». Levanté la vista. Me observaba con una intensidad que me revolvió el estómago. De cerca, pude ver detalles que se me habían escapado. Una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, el corte preciso de su barba incipiente, la forma en que descansaban sus manos sobre la mesa, relajadas, pero de algún modo preparadas. Olía a colonia cara y a algo más oscuro, como humo y secretos. Dije, «Déjalo». Su tono no era duro, pero no dejaba lugar a discusiones. Di un paso atrás, con las servilletas apretadas en el puño. «¿Puedo traerte algo más?» «Siéntate». «¿Qué?» «Siéntate», señaló el asiento frente a él. «No puedo, estoy trabajando». «Marco», llamó sin levantar la voz ni apartar la mirada de mí. «La chica tiene un descanso ahora». «Sí, señor Castellano». La voz de Marco llegó desde el otro lado del restaurante, ansiosa y asustada. «Sophie, tómate tu descanso». Mis piernas se sentían como agua mientras me deslizaba en el asiento, el vinilo frío bajo mis muslos. Esto era una locura. No conocía a este hombre. No sabía por qué quería que me sentara. ¿Por qué me miraba como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver? «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque algo en sus ojos sugería que ya lo sabía. «Sophie. Sophie Chen». «Sophie Chen», repitió, y la forma en que lo dijo hizo que mi nombre sonara como algo valioso. «¿Sabes quién soy?». Negué con la cabeza, aunque el miedo en los ojos de Marco y los guardias, y la forma en que todos evitaban mirarnos, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Era alguien peligroso, alguien poderoso, alguien de quien debía huir. «Dante Castellano», dijo, observando mi reacción. El nombre no me decía nada, pero vi a uno de sus guardias sonreír como si mi ignorancia fuera encantadora o tonta. «Probablemente tonta. Vengo aquí a veces», continuó Dante, pasando los dedos por el borde de la taza de café. «Por las mañanas temprano, cuando necesito pensar. Te he visto antes. Eso debería haberme tranquilizado. La idea de que no era casualidad, de que me había visto de forma normal. En cambio, me sentí como si hubiera descubierto que alguien me había estado observando a través de mi ventana. «Siempre estás cansada», observó. «Trabajas 2 turnos casi todos los días. Coges el autobús en Edge Halstead Street. Vives sola en ese apartamento encima de la lavandería de Morrison. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo lo sabes? Y hace 8 meses, alguien te lo robó todo». Mis manos empezaron a temblar. «No lo entiendo». «Derek Morrison», dijo Dante, y oír ese nombre en sus labios me hizo estremecer. «Tu exnovio. Vació tus cuentas, se llevó tu herencia y desapareció. La policía no hizo nada. No tenías a nadie que te ayudara». Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. «¿Cómo sabes esto? ¿Qué quieres de mí?». Se inclinó hacia adelante y la distancia entre nosotros pareció acortarse. «Derek Morrison trabajó para mí una vez. Era un don nadie. Se dedicaba a las apuestas ilegales. Se creía más listo de lo que era. Y también me robó. $50,000 de una operación de casino. Luego desapareció». Se me cortó la respiración. «No sé dónde está. Juro que no he sabido nada de él desde entonces». «Sé dónde está», interrumpió Dante con suavidad. «Lo sé desde hace 3 meses. En Boca Raton, Florida. Vive bajo el nombre de David Marsh. Gasta dinero que no debería tener». La esperanza y el horror se disputaban mi pecho. «Entonces, ¿por qué?». «Ya no lo necesito, Sophie. Yo te necesito». El mundo se tambaleó. «¿Qué?». Dante metió la mano en su abrigo y sacó una fotografía, deslizándola por la mesa. La miré fijamente, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. Era Derek, pero no estaba solo. Estaba con una mujer, rubia, hermosa, embarazada, muy embarazada. Su novia, Melissa Grant, explicó Dante. Embarazada de 8 meses, daría a luz en 2 semanas. El café en mi estómago se volvió ácido. Derek iba a tener un hijo con ella mientras yo comía ramen y trabajaba turnos dobles solo para poder pagar la luz. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?». Mi voz se quebró. «Todo», dijo Dante en voz baja, peligrosamente. «Porque Derek Morrison no solo te robó dinero, Sophie. Nos robó a ambos algo irreemplazable. Y voy a hacer que lo pague».
pero necesito que me ayudes a hacerlo. Debería haberme levantado, debería haberme marchado, debería haber salido corriendo y gritando de este hombre de ojos oscuros y del peligro que se le pegaba como colonia. En cambio me oí susurrar, ¿cómo? Dante sonrió entonces, lenta y depredadoramente, convirtiéndose en mío. Antes de que pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera preguntarle qué significaban, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Continuaremos esta conversación en un lugar más privado, dijo poniéndose de pie. Uno de sus guardias se acercó inmediatamente a su lado. Termina tu turno, Sophie. A las 6 habrá un coche esperándote fuera. Un sub negro. Súbete a él. Y si no lo hago, hizo una pausa, mirándome con algo que podría haber sido diversión o podría haber sido una advertencia. Derek Morrison se quedará con todo lo que nos robó a los dos y tú seguirás matándote a trabajar en esta cafetería durante el resto de tu vida. La decisión es tuya. Se alejó, seguido por sus guardias, dejándome sola en la mesa con una taza de café frío y una fotografía del hombre que me había destruido, sonriendo con la vida que me había robado. Marco apareció a mi lado, con el rostro aún pálido. Por Dios, Sophie, ¿qué has hecho? No respondí. No podía, porque no tenía ni idea de lo que acababa de aceptar, ni de en qué me iba a convertir. Pero a las 6, cuando empujé las puertas de la cafetería y vi el todoterreno negro esperando en la acera, con el motor ronroneando como un depredador, supe que iba a subir. Había estado invisible durante 8 meses, olvidada, borrada. Quizás era hora de que me vieran. El interior del todoterreno olía a cuero y dinero, ese tipo de aroma a coche nuevo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me deslicé en el asiento trasero, con el uniforme húmedo pegado a la piel, e inmediatamente me sentí fuera de lugar. El conductor no me hizo caso, solo se incorporó con suavidad al tráfico. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el crepúsculo se apoderaba de Chicago. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Janice. Chica, ¿qué pasa? Marco estaba enloqueciendo. No sabía qué responder, así que no lo hice. En cambio, observé cómo las calles familiares se difuminaban a mi paso. La bodega donde compraba pan rebajado. La biblioteca donde pasaba mis días libres porque hacía más calor que en mi apartamento. La parada de autobús donde esperaba cada mañana en el frío. Todo ello quedaba atrás a medida que nos adentrábamos hacia el norte, alejándonos de mi barrio y entrando en zonas que solo había visto en revistas. Los edificios eran cada vez más altos y más limpios. La gente que iba por las aceras llevaba abrigos que realmente les quedaban bien. Pasamos por restaurantes con nombres en francés e italiano, con las ventanas iluminadas con una luz cálida y dorada. Apoyé la mano contra el cristal, vi cómo mi aliento lo empañaba y me pregunté qué demonios estaba haciendo. 20 minutos más tarde, nos detuvimos frente a un edificio que me revolvió el estómago. Era todo cristal y acero, y se elevaba hacia el cielo como un monumento al exceso. Un portero con un uniforme más bonito que cualquiera de los que yo tenía me abrió la puerta antes de que pudiera alcanzar la manija. Señorita Chen, dijo como si me estuviera esperando. El señor Castiano la está esperando. El conductor finalmente habló. Piso 32, ático. Por supuesto que era eso. El ascensor tenía espejos por todos lados, y pasé el trayecto tratando de no mirarme. El uniforme arrugado, el cansancio en mis ojos, el pelo suelto y encrespado. Parecía exactamente lo que era. Alguien que no pertenecía a ese lugar. Las puertas se abrieron directamente a un apartamento que me dejó sin aliento. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. El horizonte se extendía como diamantes esparcidos. El espacio estaba lleno de líneas limpias y muebles caros. En las paredes había obras de arte abstracto que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Todo era en tonos grises, negros y crema, sofisticado, frío y perfecto. Dante estaba de pie junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos, contemplando su reino. Se había quitado el abrigo y podía ver el corte preciso de su traje, la forma en que se amoldaba a sus hombros y se estrechaba en la cintura. Incluso de espaldas, irradiaba poder. «Has venido», dijo sin volverse. «Sabías que lo haría». Odiaba lo pequeña que sonaba mi voz en ese espacio enorme. «Sí». Entonces se giró,
y las luces de la ciudad a sus espaldas lo hacían parecer algo salido de un sueño o una pesadilla. Pero aún así estoy contento. Demuestra que eres más inteligente de lo que Derek creía. La mención del nombre de Derek me oprimía el pecho. Dijiste que nos había robado a los dos. Dijiste que yo podía ayudarte a hacerle pagar. Quiero saber cómo. Directo. Me gusta eso. Dante se acercó a un carrito de bar y sirvió un líquido ámbar en 2 copas de cristal. ¿Whisky? No bebo, esta noche sí. Cruzó el espacio que nos separaba y me puso la copa en la mano. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, con callos en lugares inesperados, y ese breve contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Cogí la copa solo para tener algo que sostener. Siéntate, dijo, señalando un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Me senté en el borde, demasiado nerviosa para relajarme. Dante se sentó frente a mí en un sillón, completamente cómodo en su territorio. Tomó un sorbo de su whisky, mirándome por encima del borde del vaso con esos ojos oscuros e indescifrables. Derek Morrison vino a trabajar para mí hace 3 años. Al principio hacía pequeños trabajos, cobrando deudas, haciendo recados. Era ambicioso pero descuidado. Se creía más listo que todos los demás. Suena como él, murmuré. Estaba robando de las operaciones. Al principio no era nada importante, pero se fue acumulando. $50,000 en 6 meses. Cuando le confronté, huyó, se llevó el dinero y desapareció. Dante apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Pero no es por eso por lo que quiero que vuelva. Esperé, con el corazón latiéndome con fuerza. Se acostaba con alguien mientras trabajaba para mí, alguien importante. La voz de Dante se volvió fría y afilada como una cuchilla. Mi hermanastra, Valentina. El vaso casi se me resbala de la mano. Tu hermana, hermanastra. Madres diferentes, mismo padre. Tenía 19 años, era estúpida y creía que estaba enamorada. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso. Ella no sabía que él estaba comprometido contigo. No sabía que él estaba robando. Cuando me enteré, iba a matarlo lentamente. Le creí. La forma en que lo dijo, con naturalidad, como si fuera un hecho, no dejaba lugar a dudas. Pero antes de que pudiera encontrarlo, Valentina descubrió que estaba embarazada. Para entonces, Derek ya había huido, dejándola llorando en mi oficina, suplicándome que no le hiciera daño porque estaba embarazada de él. La risa de Dante era amarga. Mi padre me hizo prometer que no tocaría a Derek hasta que naciera el bebé. La familia siempre es lo primero. Mi mente se aceleró tratando de encajar las piezas, pero la foto que me mostraste, esa mujer con Derek, estaba embarazada. Melissa Grant. Un nombre falso, una relación falsa. La tapadera de Derek. Dante se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Pero Valentina es real. También está en Florida. Vive en una casa que le compré, esperando dar a luz al hijo de ese bastardo. Y Derek no tiene ni idea de que ella está allí. Ni idea de que le he estado vigilando todo este tiempo, esperando el momento adecuado. ¿Qué momento? El momento en el que pudiera quitarle todo, como él te quitó todo a ti. Los ojos de Dante se clavaron en los míos. Ahí es donde entras tú, Sophie. Me obligué a dar un sorbo al whisky. Me quemó al bajar, pero el calor me ayudó a calmar los nervios. Sigo sin entenderlo. Derek cree que está a salvo. Cree que se ha salido con la suya, robándote a ti, robándome a mí, dejando a Valentina embarazada y sola. Vive su vida con esa novia, gastando dinero, jugando a las casitas. Dante dejó su vaso con deliberada precisión. Quiero que sienta lo que tú sentiste, lo que Valentina sintió. Quiero que lo destruyan, que lo humillen, que lo destrocen. Y luego quiero que sepa que todo fue por tu culpa. ¿Cómo? Susurré. Dante se levantó y se acercó a mí, y de repente estaba cerca, tan cerca que pude oler su colonia de nuevo. Pude ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me levantó la barbilla con los dedos. Vas a convertirte en mi prometida. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, imposible y aterradora. Lo haremos público, continuó, acariciándome la mandíbula con el pulgar en un gesto que me pareció posesivo. Fotos, eventos, todo lo necesario. Te vestiré con ropa que cuesta más de lo que Derek ha ganado nunca. Pondré diamantes en tus dedos que harán que su robo parezca calderilla. Te verán del brazo conmigo en restaurantes,
galas, en todos los sitios que importan. ¿Por qué le dolería eso? Mi voz sonó entrecortada porque Derek verá que la don nadie a la que echó se ha convertido en alguien a la que nunca podrá tocar. Alguien protegida por el hombre más peligroso de Chicago. Alguien que tiene todo lo que él soñaba y más. Dante apretó ligeramente mi barbilla. Y cuando esté consumido por los celos y la rabia, cuando ya no pueda soportarlo más, hará alguna estupidez. Intentará ponerse en contacto contigo o intentará volver. Y cuando lo haga, yo estaré esperando. ¿Y entonces qué? Entonces lo tomaré todo. Su dinero, su libertad, su futuro, y él sabrá que fuiste tú quien lo derribó. Debería haberme horrorizado. Debería haber huido de este hombre y de sus oscuros planes y del peligro que irradiaba como calor. Pero solo podía pensar en la nota de Derek. Siempre fuiste demasiado ingenua para este mundo. El apartamento vacío y los 8 meses de lucha solo para sobrevivir. ¿Qué gano yo con esto?, le pregunté. Dante sonrió y fue como ver a un lobo mostrar los dientes. Todo lo que te robó. Recuperaré tu dinero. Cada centavo, más los intereses y una compensación por lo que has sufrido. El dinero no lo es todo. No, estuvo de acuerdo. También obtendrás venganza. Podrás verlo perderlo todo, como te pasó a ti. Obtendrás justicia. Su mano se deslizó desde mi barbilla hasta acariciar mi mejilla. Y obtendrás mi protección. Nadie volverá a hacerte daño, Sophie. Nadie volverá a hacerte sentir pequeña, invisible o sin valor. Me aseguraré de ello. La promesa en su voz hizo que algo se rompiera en mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso protegerme? ¿Cuándo fue la última vez que le importé a alguien? ¿Cuánto duraría este acuerdo? Me las arreglé para preguntar. Todo el tiempo que sea necesario. Unos meses, tal vez, hasta que Derek haga su jugada. El pulgar de Dante recorrió mi pómulo. Vivirás aquí. Tengo mucho espacio. Dejarás el restaurante. Dejarás tu segundo trabajo. Tu único trabajo será que te vean conmigo y desempeñar tu papel. ¿Y por la noche? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. Sus ojos se oscurecieron. Dormitorios separados. Esto es un negocio, Sophie, a menos que quieras que sea otra cosa. La sugerencia quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y eléctrica. Me aparté, poniéndome de pie con las piernas temblorosas, necesitando alejarme de él y de la forma en que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa. Necesito pensarlo. No, no lo necesitas. Dante también se puso de pie, elevándose sobre mí. Tomaste tu decisión cuando te subiste al coche. La tomaste cuando no huiste de la cafetería. La tomaste cuando miraste esa foto y sentiste lo que yo sabía que sentirías. Ira, traición, sed de venganza. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Pero necesito oírte decirlo. Continuó acercándose. Necesito oírte elegir esto. Elígeme a mí. Esto es una locura. Respiré. Sí, eres peligroso. Mucho. Ni siquiera te conozco. Me conocerás. Extendió la mano y me tomó la mía, envolviéndola completamente con sus dedos. Di que sí, Sophie. Déjame devolverte todo lo que te quitaron. Déjame hacerte intocable. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas, la suya mucho más grande, con cicatrices en los nudillos, marcada por una vida que yo no podía imaginar. Luego levanté la vista hacia su rostro, hacia esos ojos oscuros que parecían ver a través de mí. Derek me había dejado sin nada, me había hecho creer que no era nada. Este hombre peligroso, poderoso y aterrador, me lo estaba ofreciendo todo. Sí, susurré. La sonrisa de Dante era triunfante y posesiva, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. El gesto era anticuado, cortés y de alguna manera más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Bien, murmuró contra mi piel. Mañana empezamos. Esta noche, descansa. Haré que alguien traiga tus cosas de tu apartamento. Debería ir a buscarlas yo mismo. No. La palabra era definitiva. No vuelvas allí. Esa parte de tu vida ha terminado, Sophie. A partir de ahora, estás bajo mi protección. Eso significa que no irás a ningún sitio sin seguridad. No tomarás decisiones sin consultarme. No correrás riesgos. La posesividad de su tono debería haberme asustado. En cambio, me sentí como envuelta en una armadura. Marco me estará buscando, dije.
El restaurante recibirá un generoso pago por tu renuncia inmediata. No te preocupes por Marco ni por nadie más del pasado. Tu única preocupación ahora es esto. Hizo un gesto entre nosotros. Nosotros haciendo esto creíble, haciendo sufrir a Derek. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró uno de los guardias de Dante, el mismo del restaurante. Todo está arreglado, jefe. La habitación está lista. Gracias, Luca. Dante se volvió hacia mí. Él te llevará a tu habitación. Hay ropa en el armario y artículos de aseo en el baño. Mañana por la mañana iremos a comprar más. Todo lo que necesites. Seguía a Luca por un pasillo repleto de obras de arte carísimas, con la mente dando vueltas. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo mi apartamento. Una cama king size con sábanas blancas. Otra pared con ventanas con vistas a la ciudad. Un baño visible a través de una puerta abierta que parecía pertenecer a un spa. La habitación del señor Castellano está al final del pasillo. Luca dijo, ¿necesitas algo? Hay un teléfono junto a la cama. Solo tienes que marcar el 1. Y luego me dejó sola en un lujo que nunca había imaginado. Y me dejé caer sobre la cama, con las manos temblorosas. ¿Qué acababa de aceptar? Mi teléfono volvió a vibrar. Janice, todavía esperando una respuesta. Pero también había 3 llamadas perdidas del casero y un mensaje de la compañía eléctrica sobre mi factura atrasada. Miré a mi alrededor, a la habitación, a la vida en la que acababa de entrar, y volví a tomar mi decisión. Apagué el teléfono. La antigua Sophie Chen, la que había sido abandonada y destrozada, podía quedarse en ese frío apartamento encima de la lavandería. Esta Sophie, la prometida de Dante Castellano, era otra persona completamente diferente. Alguien a quien Derek Morrison se arrepentiría de haber conocido. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cubrir y el olor del café que se preparaba en algún lugar del ático. Por un momento, no pude recordar dónde estaba. La cama era demasiado blanda, las sábanas demasiado suaves, el silencio demasiado absoluto. Entonces lo recordé todo. Dante, el trato, la venganza que había aceptado ayudar a orquestar. Mi teléfono estaba en la mesita de noche donde lo había dejado, todavía apagado. No lo cogí. En su lugar, caminé descalza por la lujosa alfombra hasta el baño y me detuve en la puerta, sin palabras. Encimeras de mármol, una ducha en la que cabrían 4 personas, una bañera que parecía más bien una pequeña piscina, botellas alineadas en la encimera, marcas caras que solo había visto en revistas, productos para el cuidado de la piel, del cabello, perfumes, todos sin abrir, todos esperando. Vi mi reflejo en el espejo. Mi uniforme de ayer yacía arrugado en el suelo, donde lo había dejado. Me quedé de pie con una camiseta demasiado grande que había encontrado en el cajón del armario. Tenía el pelo revuelto. Las ojeras seguían siendo prominentes bajo mis ojos, a pesar de haber dormido mejor que en meses. No parecía alguien que perteneciera al mundo de Dante Castellano. Pero eso iba a cambiar. Después de una ducha que me pareció el paraíso, con agua caliente, que no se agotó a los 5 minutos, y una presión que funcionaba de verdad, me envolví en un albornoz tan suave que parecía pecaminoso y salí del dormitorio. El ático parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, pero de alguna manera más real. Seguí el aroma del café hasta una cocina de acero y granito, donde Dante estaba sentado en una isla leyendo una tableta, con una taza de espresso en el codo. Levantó la vista cuando entré y me di cuenta de que solo llevaba puesto un albornoz. «Buenos días», dijo, recorriendo mi cuerpo con la mirada de una forma que me hizo sentir calor en el cuello. «Café, por favor». Se levantó y se dirigió a una máquina de café expreso que parecía requerir un título de ingeniería para manejarla. Observé sus manos, seguras y precisas. Mientras preparaba mi taza, iba vestido de forma más informal que ayer. Pantalones negros, un jersey gris oscuro que resaltaba sus anchos hombros. Sin chaqueta, sin guardias rondando. Solo él. «¿Cómo has dormido?», preguntó, deslizando la taza hacia mí por la encimera. Mejor que en meses, la confesión me pareció peligrosa. «Bien». Volvió a su asiento y me observó por encima de su tableta. «Tenemos un día ajetreado. Primero, compras. Necesitas un guardarropa completo. Todo, desde ropa para el día a día hasta vestidos para eventos. Luego, esta tarde, nos haremos las fotos de compromiso». Casi me atraganto con el café. Cuanto antes lo hagamos público, antes se enterará Derek.
Quiero que la noticia le llegue mientras todavía se siente cómodo, mientras todavía cree que está a salvo. La expresión de Dante se endureció. Quiero que te vea en los periódicos, en las redes sociales, en todos los sitios donde mire. Quiero que le persigas. La parte vengativa de mí, la parte que había crecido en los 8 meses desde que Derrick se marchó, se emocionó con la idea. Pero otra parte, más pequeña y más asustada, me susurró advertencias. ¿Y si no le importa? Pregunté en voz baja. ¿Y si verme contigo no le afecta en absoluto? Dante dejó su tableta y me prestó toda su atención. Le importará. Los hombres como Derek, débiles e inseguros, necesitan sentirse superiores. Te dejó creyendo que eras inferior a él, que nunca te recuperarías. Ver que no solo te has recuperado, sino que prosperas, protegida por alguien que le hace parecer un insecto. Sonrió con frialdad. Eso lo devorará vivo. Pareces segura. Lo estoy. Me he pasado la vida leyendo a las personas, Sophie. Así es como he sobrevivido. Se levantó y rodeó la isla, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Derek Morrison es un hombre pequeño que pensaba que podía jugar en el mundo de los grandes. Te robó porque le hacía sentir poderoso. Me robó a mí porque pensaba que era inteligente. Y abandonó a mi hermana porque es un cobarde. El músculo de su mandíbula se tensó. Cuando vea en lo que te has convertido, en lo que yo he hecho de ti, eso lo destruirá. Y entonces yo terminaré el trabajo. La intensidad de su voz, la rabia apenas controlada que se escondía bajo su apariencia tranquila, debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir protegida. Por fin alguien estaba de mi lado. De acuerdo, dije. ¿Cuándo empezamos? Su sonrisa era de aprobación, posesiva. Ahora mismo, Lucas está trayendo el coche. ¿Y Sophie? Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo húmedo detrás de la oreja, con los dedos posados sobre mi piel. Acostúmbrate al lujo. Acostúmbrate a que te miren, a que te presten atención, porque después de hoy, nunca volverás a ser invisible. 3 horas más tarde, estaba delante de un espejo de 3 caras en una boutique tan exclusiva que ni siquiera tenía letrero en la puerta, con un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Perfecto. La dependienta, Margot, se acercó y me ajustó la tela en la cintura. El señor Castellano tiene un gusto exquisito. Dante estaba sentado en un sillón de cuero como un rey en su trono, mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Apenas había hablado desde que llegamos, solo señalaba las prendas que quería que me probara y asentía o negaba con la cabeza a Kurt. La creciente pila de prendas aprobadas era impresionante. Vestidos, pantalones, blusas, abrigos, zapatos, lencería que me hacía sonrojar. «Date la vuelta», dijo. Lo hice lentamente, mirándome en el espejo. El vestido era de un verde esmeralda intenso y se ajustaba a mi cuerpo de tal manera que me hacía parecer otra persona, alguien sofisticado, alguien que encajaba en el brazo de Dante Castagnano. «Nos lo llevamos», dijo Dante, «y el azul marino y el vestido de cóctel negro. Excelentes elecciones, señor Castano». Mientras Margot se apresuraba a procesar las compras, Dante se levantó y se acercó a mí. En el espejo, podía vernos juntos, él oscuro y peligroso detrás de mí, yo con los ojos muy abiertos y transformada delante de él. Me puso las manos sobre los hombros y su peso me pareció tanto una promesa como una reivindicación. «¿Lo ves?», preguntó en voz baja. «¿Ver qué? ¿Lo que veo? ¿Lo que todos verán?» Sus manos se deslizaron por mis brazos, dejando un rastro de calor. Poder, belleza, alguien intocable. Lo miré a los ojos en el espejo. «No soy intocable, solo llevo ropa cara». «No». Su voz era firme. «Ahora estás bajo mi protección. Eso te hace intocable. Cualquiera que quiera hacerte daño tendrá que pasar primero por mí. Y nadie es tan estúpido». La certeza en su voz hizo que algo se me encogiera en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me protegió? Mis padres habían muerto cuando yo tenía 19 años y desde entonces había estado sola. Derrick había prometido cuidar de mí, pero su versión de cuidar era controlar y, finalmente, abandonar. La feroz protección posesiva de Dante se sentía diferente. Peligrosa, sí, pero sólida, real. ¿Y si no quiero ser intocable?, pregunté en voz baja. ¿Y si solo quiero ser normal? Sus manos se apretaron sobre mis brazos.
Lo normal te llevó a ser abandonada en un apartamento vacío sin nada. Lo normal te llevó a trabajar hasta el agotamiento por migajas. Lo normal te hizo invisible. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi oreja. Te estoy ofreciendo algo extraordinario, Sophie. Acéptalo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Me soltó y dio un paso atrás, volviendo a ponerse serio mientras contestaba. ¿Qué pasa? Vi cómo se le ensombrecía el rostro mientras escuchaba. ¿Cuándo? Una pausa. No, sigue vigilando. No te acerques. Yo me encargo. Terminó la llamada y me miró. Tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Derrick acaba de reservar un vuelo a Chicago. Llegará aquí en 3 días. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo gente vigilando cada uno de sus movimientos, controlando sus cuentas, rastreando sus comunicaciones. Sé todo lo que hace, Sophie. La sonrisa de Dante era afilada como una navaja. Y acaba de morder el anzuelo. ¿Qué anzuelo? Ni siquiera hemos... Hice que alguien filtrara una foto de esta mañana. Tú y yo entrando juntos en el coche. La han publicado en un blog de cotilleos hace una hora, con especulaciones sobre el soltero más codiciado de Chicago y su misteriosa nueva compañera. Se acercó y me cogió la cara entre las manos. Lo ha visto y ahora viene. El miedo y la emoción luchan en mi estómago, pero no estoy preparada. Ni siquiera hemos... Estás preparada. Dante me acarició las mejillas con el pulgar. Y esta noche lo haremos oficial. Te llevaré a Morelos, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Nos verán, nos fotografiarán y mañana. El anuncio de nuestro compromiso estará en todos los periódicos y en todas las redes sociales. Mañana, mi voz sonó como un chillido. Mañana, antes de que Derek aterrice, quiero que llegues sabiendo que eres mía. La posesividad en su tono debería haberme alarmado. En cambio, me provocó un escalofrío. ¿Puedes hacerlo, Sophie? ¿Puedes interpretar el papel de una mujer desesperadamente enamorada de mí? Lo miré. Este hombre peligroso y poderoso que había irrumpido en mi vida y me había ofrecido todo lo que Derrick me había quitado. Este hombre que me miraba como si yo importara, como si fuera valiosa, como si mereciera la pena protegerme. Sí, susurré. Bien. Me soltó y sacó su teléfono, escribiendo rápidamente. Margot terminará aquí. Luca te llevará de vuelta al ático. Tengo algunos asuntos que atender, pero te recogeré a las 8. Ponte el vestido negro, Dante. Levantó la vista y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. ¿Qué pasará cuando esto termine? Le pregunté. Cuando Derek sea capturado y castigado y tu hermana tenga a su bebé, ¿qué pasará conmigo? Por un momento, algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido incertidumbre o podría haber sido deseo. Luego desapareció, sustituido por su habitual expresión controlada. Lo discutiremos cuando llegue el momento, dijo. Por ahora, concéntrate en esta noche. Concéntrate en ser mía. Luego se fue, saliendo de la boutique con la confianza de un hombre que era dueño del mundo. Me quedé sola con el vestido esmeralda, rodeada de lujo, y me pregunté si había hecho un pacto con el diablo. Esa noche, me paré frente al espejo de mi dormitorio y apenas me reconocí. El vestido negro se ceñía a cada curva. El escote era lo suficientemente pronunciado como para ser atrevido sin resultar vulgar. Me habían peinado profesionalmente, ondas sueltas que caían en cascada sobre mis hombros, maquillaje que hacía que mis ojos parecieran enormes y misteriosos, tacones que añadían 7,5 centímetros a mi estatura, pero que aún así me dejaban más baja que Dante. Parecía alguien de una película, alguien importante, alguien que definitivamente no trabajaba turnos dobles en una cafetería. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Adelante. Dante entró y verlo con un esmoquín a medida me secó la boca. Parecía el pecado y el poder envueltos en tela cara. Sus ojos oscuros me recorrían con una intensidad que me hacía arder la piel. Estás preciosa, dijo simplemente. Gracias. Tú estás... Busqué las palabras. Muy guapo. Cruzó la habitación y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Una cosa más. El anillo que había dentro me dejó sin aliento. Era impresionante. Un gran diamante rodeado de piedras más pequeñas engastadas en platino. El tipo de anillo que dice mucho. El tipo de anillo que declara propiedad. Dame la mano, dijo Dante. Extendí mi mano izquierda, temblando ligeramente. Deslizó el anillo en mi dedo y me quedó perfecto, reflejando la luz y proyectando arcoíris por las paredes.
¿Cómo sabías mi talla? Le pregunté. Lo sé todo sobre ti, Sophie. Levantó mi mano hasta sus labios y besó justo por encima del anillo. Tu talla, lo que pides cuando tomas café. El hecho de que le tienes miedo a las alturas, pero finges que no. El hecho de que no has llorado ni una sola vez desde que Derek se fue, porque te negaste a darle ese poder. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos ante la precisión de sus observaciones. Pero puedes llorar conmigo, continuó suavemente. Puedes mostrarte vulnerable conmigo porque no lo usaré en tu contra. En cambio, te protegeré. Una lágrima se escapó y rodó por mi mejilla. Dante la recogió con su pulgar, con un tacto increíblemente suave para un hombre tan peligroso. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Soltó mi mano y me ofreció su brazo. Esta noche es solo el comienzo. ¿Estás lista? Miré el anillo en mi dedo sintiendo su peso. Miré a Dante, allí de pie con su esmoquín, ofreciéndome venganza y protección y una vida que nunca había soñado que fuera posible. Sí, dije, tomando su brazo, estoy lista. Mientras salíamos juntos del ático, los flashes de las cámaras ya nos esperaban abajo. Me di cuenta de algo aterrador. Puede que esto hubiera empezado como un acuerdo comercial, como una venganza contra Derek, pero la forma en que Dante me miraba, la forma en que me tocaba, la forma en que pronunciaba mi nombre, esto se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, y no estaba segura de si eso me emocionaba o me aterrorizaba. Quizás ambas cosas. Marello's era todo lo que había imaginado, un restaurante exclusivo y mucho más. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los manteles blancos, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la suave música clásica. Todas las caras que veía parecían ricas, importantes, el tipo de gente que aparece en las páginas de sociedad, y todas nos miraban. La mano de Dante descansaba en mi espalda mientras nos llevaban a una mesa privada en un rincón, y su peso era a la vez reconfortante y dominante. Podía sentir cómo nos seguían con la mirada y oír cómo empezaban los susurros. El maître retiró mi silla con un gesto elegante, tratándome como a una reina simplemente porque estaba con Dante. Señor Castiano, qué placer. Su mesa habitual, por supuesto. Gracias, Vincent. Dante se sentó frente a mí, completamente a gusto a pesar de la atención. Tomaremos el menú degustación y champán, el de cristal. Excelente elección, señor. Mientras Vincent se alejaba apresuradamente, me incliné hacia adelante y bajé la voz. Todo el mundo nos está mirando. Bien, esa es la idea. Los ojos de Dante brillaban a la luz de las velas. Mañana por la mañana habrá fotos nuestras por todas partes. Derek las verá incluso antes de subir al avión. Sentí un cosquilleo en el estómago. No sabía si era por los nervios o por la expectación. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Como una mujer enamorada se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Su pulgar acariciaba el anillo que había colocado allí. Mírame como si fuera la única persona en la sala. Sonríe cuando hable. Déjame tocarte. Haz que todos crean que eres mía y que nunca has sido más feliz. Esas palabras deberían haberme parecido instrucciones para una actuación. Pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, cuando sus ojos oscuros se clavaron en los míos con esa intensidad que me dejó sin aliento, no me pareció que estuviera actuando en absoluto. Dime algo, dijo, con voz más baja ahora, íntima. ¿Qué quería hacer antes de Derek? Antes del restaurante, cuando aún tenía sueños. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué quieres saberlo? Porque quiero conocerte. No solo la versión rota que Derek dejó atrás, sino tu verdadero yo. Dudé, mirando nuestras manos entrelazadas. Quería ser fotógrafa, pero no de bodas ni retratos. Fotografía documental, contar historias a través de imágenes, mostrar a la gente cosas que de otra manera nunca verían. Me reí con amargura. Estúpido, ¿verdad? Incluso tenía una beca para la escuela de arte. Pero entonces murieron mis padres y tuve que trabajar. Y Derek dijo que era poco práctico, que tenía que centrarme en trabajos reales, en ganar dinero de verdad. No es estúpido. Dante apretó mi mano con más fuerza. Derek era un idiota. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más te quitó además del dinero de tu apartamento y tus sueños? Entonces llegó el champán, lo que me dio un momento para recomponerme. El camarero lo sirvió con ceremonia, y las burbujas reflejaban la luz como oro líquido. Cuando volvimos a estar solos, tomé un sorbo, dejando que el caro vino calmara mis nervios.
Me quitó la confianza, dije en voz baja. Me hizo creer que era afortunada por tenerlo, que nadie más me querría, que era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado pequeña para el mundo. Miré a Dante a los ojos. Me hizo desaparecer incluso antes de marcharse. Algo oscuro y peligroso cruzó por el rostro de Dante. Se equivocaba en todo. ¿De verdad? Retiré la mano, enfadada de repente con Derek, conmigo misma, con toda la situación. Mírame, Dante. Hace una semana servía café y vivía en un estudio con calefacción que apenas funcionaba. Ahora llevo un vestido que cuesta más que mi alquiler mensual, sentada en un restaurante por el que ni siquiera podía pasar, fingiendo estar comprometida con un hombre al que apenas conozco y que dirige ¿qué? La mafia, organizaciones criminales. Ni siquiera sé exactamente a qué te dedicas. Mi voz se había elevado ligeramente y me obligué a bajarla, consciente de las miradas interesadas de las mesas cercanas. Así que tal vez Derek tenía razón. Tal vez soy demasiado ingenua porque acepté este plan descabellado sin siquiera preguntar lo que me podría costar. Dante se quedó callado durante un largo momento, estudiándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Luego se levantó, rodeó la mesa y me tendió la mano. Ven conmigo. ¿Qué? ¿A dónde? Confía en mí. Dejé que me ayudara a levantarme y me condujo a través del restaurante hasta un balcón privado con vistas a la ciudad. El aire de noviembre era frío, pero se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros antes de que pudiera protestar. Olía como él, a colonia, a humo y a algo más oscuro. ¿Quieres saber a qué me dedico? Preguntó, apoyándose en la barandilla. Dirijo negocios, negocios legítimos, restaurantes, inmobiliarias, constructoras, pero también me ocupo de cosas que se encuentran en zonas grises. Protección para personas que no pueden acudir a la policía. Soluciones a problemas que la ley no aborda. Justicia cuando el sistema falla. Se volvió para mirarme de frente. Mi padre construyó un imperio basado en la sangre y el miedo. Cuando murió, yo lo heredé junto con sus enemigos, sus deudas, sus pecados. He pasado 10 años intentando convertirlo en algo diferente. Algo que no solo destruya. Y Derek, lo que le estás haciendo, ¿es justicia o venganza? Ambas cosas. Dante se acercó. Te robó. Abandonó a mi hermana embarazada y sola. Pensó que podía quitarles lo que les importaba a las personas que me importaban y salir impune. Estoy demostrando que se equivoca. Al utilizarme, al ayudarte, hay una diferencia. Levantó las manos para cortarme la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Sí, te necesito para este plan. Sí, este acuerdo me beneficia, pero no finjas que tú tampoco sacas nada de ello, Sophie. No finjas que no quieres verlo sufrir. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón. ¿Qué pasará cuando haga su jugada? Pregunté. Cuando se ponga en contacto conmigo o intente volver. ¿Qué le harás? ¿Qué quieres que haga? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Dante me estaba dando poder. El poder de decidir el destino de Derek. Debería haberme asustado. En cambio, sentí como si recuperara algo que había perdido. Quiero que sienta lo que yo sentí, dije lentamente. Ese momento en el que te lo quitan todo y te das cuenta de que estás solo, indefenso. Que nadie va a venir a salvarte, sonrió Dante, con una sonrisa oscura y complaciente. Entonces eso es exactamente lo que tendrá. Te lo prometo, Sophie. Cuando haya terminado con Derek Morrison, deseará no haber oído nunca tu nombre. Se inclinó hacia mí y de repente, el espacio entre nosotros se llenó de tensión, de electricidad. Su aliento era cálido contra mis labios. Sus ojos buscaban en los míos permiso o rechazo. Deberíamos volver dentro, susurré. Pero no me moví. Deberíamos, estuvo de acuerdo. Pero él tampoco se movió. Por un momento, nos quedamos paralizados en ese casi beso, con las luces de la ciudad centelleando debajo de nosotros y el aire frío haciéndome temblar a pesar de su chaqueta alrededor de mis hombros. Entonces Dante dio un paso atrás, con la mandíbula apretada por la contención. Tienes razón, la gente nos está mirando. Me ofreció su brazo de nuevo. Deberíamos darles algo que fotografiar. Volvimos a la mesa y el resto de la cena transcurrió en una nebulosa de comida exquisita que apenas probé y una conversación que parecía más real de lo que debería. Dante me preguntó por mi infancia, mis padres, la vida que había tenido antes de que todo se viniera abajo, y también compartió cosas sobre sí mismo,
Su madre, que murió cuando él era pequeño. La presión de heredar el legado de su padre, la hermana a la que intentaba proteger. Cuando salimos del restaurante, casi había olvidado que se suponía que era una actuación. Las cámaras nos esperaban fuera. Los paparazzi, que parecían materializarse de la nada, con sus flashes cegadores. Dante me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con el brazo, y yo enterré la cara en su pecho, abrumada por la repentina atención. No pasa nada, me susurró al oído. Te tengo a ti. Y de alguna manera, le creí. Por la mañana las fotos estaban por todas partes. Deslicé el dedo por mi teléfono, que finalmente había vuelto a encender, y vi mi propio rostro mirándome desde docenas de sitios web de cotilleos y publicaciones en redes sociales. El soltero más codiciado de Chicago fuera del mercado. Una mujer misteriosa se queda con Dante Castiano. Nuevo romance para el magnate inmobiliario. En todas las fotos yo parecía feliz, incluso radiante. Dante parecía posesivo. Siempre tenía el brazo alrededor de mí, los ojos fijos en mí, como si yo fuera lo único que le importaba. Parecíamos una pareja enamorada. ¿A qué están bien? Levanté la vista y vi a Dante en la puerta de mi dormitorio, ya vestido para el día con pantalones y una camisa blanca impecable. Sostenía una tableta, presumiblemente mostrando los mismos artículos que yo estaba leyendo. El equipo de relaciones públicas se ha superado a sí mismo, continuó, sentándose a mi lado en la cama. El anuncio del compromiso se publicará en 1 hora. Quería que lo vieras primero. Me entregó la tableta y leí la declaración cuidadosamente redactada en la que se anunciaba nuestro compromiso, con una cita de Dante sobre haber encontrado un amor inesperado y estar emocionado por nuestro futuro juntos. Suena muy real, dije en voz baja. Esa es la idea. Recogió la tableta y la dejó a un lado. El avión de Derrick aterriza en 4 horas. Para cuando aterrice ya habrá visto todo esto. Su hotel está a 3 manzanas de aquí. Me he asegurado de ello. Estará cerca, observando, consumiéndose de celos. ¿Cómo sabes que le importará lo suficiente como para...? Mi teléfono vibró, interrumpiéndome. Era un número que no reconocí, pero de alguna manera supe exactamente quién era incluso antes de mirar. El mensaje de texto me heló la sangre. ¿Qué pasa, Sophie? Llámame ahora. Derek. Dante lo leyó por encima de mi hombro y su sonrisa era aterradora por su satisfacción. Justo a tiempo, murmuró. No respondas todavía. Hazle esperar. Hazle preguntarse. Hazle desesperarse. Llegó otro mensaje. Esto es, no puedes seguir adelante como si yo no significara nada, como si nosotros no significáramos nada. Luego otro. ¿Quién demonios es este tipo? ¿Qué estás haciendo? Y otro más. Te conozco, Sophie. Esta no eres tú. Él te está utilizando. Por favor, tenemos que hablar. Me quedé mirando los mensajes, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. 8 meses de silencio. Y ahora que estaba con otra persona, ahora que parecía feliz. De repente, Derek quería hablar. De repente, yo importaba. No puede hacer esto, dije, con la voz temblorosa por la rabia. No puede abandonarme y luego actuar como si me hubiera traicionado cuando sigo adelante. No, no puede. Dante me quitó el teléfono con delicadeza de las manos y lo dejó a un lado. Pero seguirá intentándolo. Y cuando lo haga, cuando esté lo suficientemente desesperado, cometerá un error. Eso es lo que estamos esperando. Y si no lo hace, y si simplemente vuelve a Florida, no lo hará. La certeza de Dante era absoluta. Conozco a hombres como Derek, hombres débiles e inseguros que necesitan sentirse poderosos. Verte conmigo lo está destruyendo. Va a intensificar sus acciones. Y cuando lo haga, estaremos preparados. El teléfono vibró una y otra vez. Los mensajes de Derek ahora son más frecuentes, más desesperados, más enfadados. ¿Ahora te crees mejor que yo? ¿Crees que ser rica te hace especial? Te lo di todo y lo tiraste por la borda. ¿Por qué? Por dinero, por estatus. Estás cometiendo un error, Sophie. Este tipo es peligroso. Intento protegerte. Ese último mensaje me hizo reír. Un sonido amargo y quebrado. Protegerme. Intenta protegerme. Después de todo lo que hizo, Dante me atrajo hacia su pecho. Sus brazos me rodearon en un abrazo que me hizo sentir segura. Está asustado. Debería estarlo, porque voy a destruirlo, Sophie. Por ti, por Valentina, por todos los que ha hecho daño.
Me dejé llevar por su abrazo. Me permití creer, solo por un momento, que era real. Que la protección de Dante significaba algo más allá de nuestro acuerdo. Que yo no era solo un peón en su juego de venganza. Pero en lo más profundo de mi ser, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, sabía la verdad. Me estaba enamorando de mi falso prometido. Y eso era mucho más peligroso que cualquier cosa que Derek pudiera hacerme. Bloque 5. 3 días después de que Derek aterrizara en Chicago, todo explotó. Empezó con flores. Una docena de rosas rojas entregadas en el ático con una tarjeta que decía: «Lo siento, por favor déjame explicarte. Todavía te quiero». Dante las tiró antes de que pudiera siquiera tocarlas. Luego llegaron las cartas deslizadas bajo las puertas de los restaurantes donde comíamos, entregadas a Luca por mensajeros de aspecto nervioso. La letra de Derek, cada vez más frenética, suplicando una oportunidad para hablar, para explicarse, insistiendo en que había cometido un error al dejarme. «Está en una espiral», dijo Dante con satisfacción, leyendo una de las cartas durante el desayuno. «Perfecto», pero sentí un nudo en el estómago. No era exactamente simpatía por Derek, sino una creciente inquietud por lo que habíamos puesto en marcha. Los mensajes se volvían cada vez más oscuros, más posesivos. «Tú me perteneces a mí, no a él. Sé que todavía me quieres. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos». «Me está amenazando», le dije a Dante, mostrándole el último mensaje. Su expresión se volvió fría y peligrosa. «Se está amenazando a sí mismo. Luca, quiero seguridad extra para Sophie. Nadie se acerque a menos de 15 metros de ella sin autorización». «Ya está hecho, jefe». Me había acostumbrado a las sombras, a los hombres con trajes oscuros que me seguían a una distancia discreta cada vez que salía del ático. Pero ahora su presencia se sentía más pesada, más siniestra. Ya no se trataba solo de venganza. Derek se estaba volviendo inestable y yo estaba en el punto de mira. Esa noche, Dante tenía una cena de negocios a la que no podía faltar. «Ven conmigo», me dijo, ajustándose la corbata frente al espejo. «Pensé que tenías que discutir asuntos de negocios. Eres mi prometida. Tu lugar está a mi lado». Se volvió hacia mí con expresión seria. «Además, no quiero que te quedes aquí sola. No con Derek actuando de forma tan errática». Así que me encontré en otro restaurante exclusivo. Este era aún más intimidante que el comedor privado de Marello. Hombres con trajes caros conversaban en voz baja. Me senté junto a Dante, con su mano descansando ocasionalmente sobre mi muslo debajo de la mesa. Un toque posesivo que me hacía sentir calor por todo el cuerpo, a pesar de la atmósfera peligrosa. La reunión trataba sobre contratos de construcción y permisos municipales, cosas que apenas entendía, pero observé a Dante trabajar. La forma en que inspiraba respeto con solo una mirada, la forma en que los hombres maduros le deferían. El poder casual en cada palabra que pronunciaba. Este era su mundo, y de alguna manera imposiblemente yo me había convertido en parte de él. Estábamos saliendo por la puerta trasera, con Luca y otros 2 guardias flanqueándonos, cuando apareció Derek. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos desorbitados, la ropa arrugada, nada que ver con el hombre pulido que me había dejado hacía 8 meses. Salió tambaleando de entre los coches aparcados, y Luca se interpuso inmediatamente entre nosotros, llevando la mano a su chaqueta. «Sophie, por favor, solo quiero hablar». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dante me rodeó la cintura con el brazo, tirando de mí hacia él, con su cuerpo como escudo entre Derek y yo. «Tienes que irte», dijo Dante, con una voz mortalmente tranquila. «Ahora, tú». La cara de Derek se retorció de rabia. «Sophie te está utilizando. ¿No te das cuenta? Es un criminal, un monstruo. Te va a hacer daño. El único que le ha hecho daño es usted». La voz de Dante se volvió más grave, más peligrosa. Le robó, la abandonó, la dejó sin nada, y ahora tiene la osadía de decir que la está protegiendo. Cometí un error. Derek me miró fijamente a los ojos, suplicante. «Sophie, cariño, por favor, podemos arreglar esto. Vuelve conmigo. Deja a este bastardo y vuelve al lugar al que perteneces». Algo dentro de mí se rompió. Rodeé a Dante, ignorando su intento de detenerme, y me acerqué a Derek, lo suficiente como para ver la desesperación en sus ojos inyectados en sangre, para oler el alcohol en su aliento. «No te pertenezco», dije claramente. «Nunca lo hice.
Te aseguraste de ello cuando me lo quitaste todo y me dejaste sola para sobrevivir. Sophie, no. Ahora no puedes hablar. Tuviste 8 meses para ponerte en contacto conmigo, para disculparte, para devolverme lo que me robaste, pero no lo hiciste. Estabas demasiado ocupado gastándote mi herencia con tu novia en Florida. Sonreí y me sentí tan afilada como un cristal roto. Oh, sí, sé lo de Melissa, lo del bebé, lo sé todo. Derek palideció. ¿Cómo? Porque, a diferencia de ti, Derek, ya no estoy sola. Tengo a alguien que realmente me protege, alguien que me valora, alguien que nunca me dejaría sin nada. Levanté mi mano izquierda, dejando que el diamante reflejara la luz, y dentro de 3 meses me voy a casar con él. Estás mintiendo. Pero la voz de Derek temblaba. Todo esto es falso. Algún tipo de complot de venganza. No es así. Cada palabra que ha dicho es cierta, interrumpió Dante, acercándose a mí. Me rodeó la cintura con el brazo y afirmó: Sophie ahora es mía, está bajo mi protección. Lo que significa que si te acercas a ella otra vez, si te pones en contacto con ella, si tan solo piensas en ella, haré que desaparezcas. ¿Me entiendes, Derek? El tono de Dante era inequívoco. Derek trastabilló hacia atrás y vi auténtico miedo en sus ojos. El miedo de un hombrecillo que por fin se había dado cuenta de que estaba jugando en una liga muy por encima de él. «No puedes», comenzó Derek. Pero Luca dio un paso adelante. «El señor Castellano pregunta si lo entiendes». «Sí», susurró Derek. «Sí, lo entiendo». «Bien». Dante me estrechó con más fuerza. «Ahora, sobre el dinero que le robaste a Sophie, a mis operaciones, a mi familia, lo quiero todo de vuelta. Cada centavo. Tienes 48 horas». Derek se echó a reír histéricamente. «No lo tengo, lo gasté. Entonces será mejor que encuentres la manera de conseguirlo». La sonrisa de Dante era aterradora, porque si no lo haces, te lo sacaré de otras maneras. Empezando por tu novia de boca ratón, Melissa, ¿no? Derek palideció. «No la toques. Ella no tiene nada que ver con esto. Tampoco Sophie, tampoco Valentina. Pero eso no te detuvo, ¿verdad?» Dante sacó su teléfono y le mostró a Derek algo que lo dejó atónito. «Por cierto, esa es tu hija. Valentina había dado a luz 2 días antes. Una niña preciosa. Tiene tus ojos. Jade». Dante no me había dicho que Valentina hubiera dado a luz. Derek se quedó mirando el teléfono, con una expresión de desesperación y desolación. «Tengo una hija. Tú tienes 2 hijos a los que has abandonado», corrigió Dante con frialdad. «El bebé de Valentina y el que lleva Melissa. Eres todo un hombre de familia, Derek. Qué pena. También eres un ladrón y un cobarde. Quiero verla. A mi hija, por favor. Renunciaste a ese derecho cuando robaste a mi familia y huiste». Dante guardó el teléfono en el bolsillo. 48 horas, Derek. El dinero o iré a las autoridades con pruebas de tu malversación, fraude y robo. Tengo documentación de todo, incluidas las cuentas que creías haber ocultado. Pasarás la próxima década en prisión y Melissa criará a tu hija sola mientras tú te pudres. Cabrón. 48 horas. Dante se giró, manteniéndome pegada a su costado. «Luca, asegúrate de que el señor Morrison encuentre la salida. Y si se vuelve a acercar a Sophie, rómpele las piernas». «Con mucho gusto, jefe». Dante me llevó al coche. Yo temblaba tanto que apenas podía caminar. Una vez dentro, las ventanas tintadas nos ocultaban del mundo. Por fin me permití derrumbarme. «Tiene una hija», susurré, «con tu hermana y otro bebé en camino con Melissa. Y él simplemente las abandona. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Porque es débil, porque solo piensa en sí mismo». Dante me sentó en su regazo y me acunó contra su pecho. «Pero no hará daño a nadie más. Te lo prometo». «¿Qué pasará dentro de 48 horas cuando no pueda pagar?» «Intentará huir, y cuando lo haga, enviaré las pruebas al FBI. Lo arrestarán antes de que llegue al aeropuerto». La mano de Dante me acarició el pelo, tranquilizadora. «Ya casi ha terminado, Sophie. Pronto Derek estará en la cárcel. Recuperarás tu dinero y todo esto habrá terminado». Terminado. Esa palabra debería haberme tranquilizado. En cambio, me pareció como una puerta que se cerraba. «¿Y nosotros?», pregunté en voz baja. «¿Qué pasará con nosotros cuando esto termine?» Dante se quedó en silencio durante un largo momento, con la mano aún en mi cabello, y pude sentir la tensión en su cuerpo. «Sophie, no». Me aparté para mirarlo, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No me digas que esto solo fue un negocio. No me digas que las últimas 2 semanas no significaron nada, porque yo lo siento, Dante».
La forma en que me miras, la forma en que me tocas, la forma en que dices mi nombre. Esto ya no es falso. Al menos para mí no lo es. Apretó la mandíbula. No sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé. Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti. Estoy diciendo que, en algún lugar entre el plan de venganza, el compromiso falso y toda esta locura, he empezado a preocuparme por ti, a preocuparme de verdad. Le acaricié la cara, obligándole a mirarme a los ojos. Dime que soy la única que siente esto. Dime que tú no sientes lo mismo. Sophie, dímelo. No puedo. Las palabras brotaron de su boca, crudas y sinceras. No puedo decírtelo porque sería mentir, porque cada vez que te toco, quiero más. Cada vez que te veo con otro hombre, quiero destruirlo. Cada vez que me sonríes, quiero encerrarte en mi ático, donde nada pueda hacerte daño y nadie pueda llevarte lejos. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, y sus pulgares secaron mis lágrimas. Se suponía que eras una herramienta, Sophie, un medio para alcanzar un fin, una forma de hacer daño a Derek y proteger a Valentina. Pero te convertiste en otra cosa, te convertiste en mía, realmente mía. Y eso me aterroriza porque todas las personas que me han importado alguna vez han sido utilizadas en mi contra o me las han quitado. No voy a ir a ninguna parte, susurré. Eso no lo sabes. No sabes cómo es realmente mi vida. Los peligros, los enemigos, la amenaza constante. Lo besé. No fue algo planeado. No fue algo estratégico. Simplemente me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos, silenciando sus protestas con acciones en lugar de palabras. Por un instante, se quedó paralizado. Luego, sus brazos me aplastaron contra él y me devolvió el beso con una desesperación que igualaba a la mía. No se parecía en nada a los besos fugaces que habíamos compartido ante las cámaras. Este era crudo, hambriento, real, con sus manos enredadas en mi cabello, su boca reclamando la mía como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Me derretí en sus brazos. 8 meses de soledad, dolor y miedo se disolvieron en el calor entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Dante apoyó su frente contra la mía. Esto es una idea terrible, murmuró. Probablemente soy peligroso. Mi mundo es peligroso. Lo sé. Te mereces algo mejor que esto, mejor que yo. Esa decisión no te corresponde a ti. Me aparté lo justo para mirarle a los ojos. No soy una víctima indefensa que necesita que la protejan de sus propias decisiones, Dante. Yo elijo esto. Te elijo a ti. Su risa era temblorosa, casi incrédula. O eres muy valiente o muy estúpida. Quizá ambas cosas. Sonreí entre lágrimas. Estamos bien juntos. También tengo razón. De verdad juntos. Y cuando esto con Derek termine, no quiero que se acabe. Quiero ver a dónde nos lleva. Dante me miró a la cara, buscando duda, miedo o vacilación. Lo que fuera que vio allí suavizó su expresión, difuminó sus rasgos duros y lo hizo parecer casi vulnerable. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, lo intentaremos. Pero Sophie apretó mi mano con más fuerza. Si estar conmigo te pone en peligro, si mis enemigos te miran mal, te enviaré a un lugar seguro, sin discusiones. Está bien. Siempre y cuando entiendas que no voy a huir solo porque las cosas se pongan difíciles. Mujer testaruda, te gusta ser testaruda, tú me gustas. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Dios mío, ayúdame. Me gustas de verdad. 48 horas después, Derek no huyó. En cambio, hizo algo mucho más estúpido. Intentó entrar en el ático. Yo estaba en la cocina preparando café cuando saltó la alarma. Los guardias de seguridad inundaron el apartamento. Dante me empujó a una habitación de pánico. Ni siquiera sabía que existía, y me encerró dentro mientras él se ocupaba de la amenaza. A través de los monitores de seguridad, vi cómo Luca y otros 2 guardias derribaban a Derek. Gritaba, lloraba, suplicaba que le dejaran hablar conmigo. En su mano tenía una pistola, descargada, según se supo después, pero suficiente para garantizar cargos graves. Llegó la policía, también el FBI. Al parecer, Dante ya se había puesto en contacto con ellos con sus pruebas de la malversación y el fraude de Derek. Vi a través de las pantallas cómo se llevaban a Derek esposado, todavía gritando mi nombre. Debería haberme sentido como una victoria. En cambio, solo me sentía cansada. Dante me encontró en la habitación de pánico 1 hora más tarde, envuelta en una manta a pesar del calor.
Se sentó a mi lado y me abrazó sin decir nada. Se acabó, dijo en voz baja. Derek estará en prisión durante al menos 10 años. El dinero que te robó a ti, a mí, a Valentina, se ha recuperado todo. Ahora estás a salvo. Y Valentina, la niña, he creado un fondo fiduciario. Nunca tendrá que preocuparse por el dinero y me aseguraré de que Derek no tenga derechos parentales. Ella y su hija estarán protegidas. Me dio un beso en la sien. Todos lo estaréis. Me giré entre sus brazos para mirarle. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Dante sonrió y fue una sonrisa sincera, cálida, muy diferente de la fría calculadora que había visto al principio. Ahora averiguamos qué es esto. Tú y yo. Se acabaron los compromisos falsos. Se acabaron los planes de venganza. Solo nosotros, repetí, probando las palabras. Sonaban bien, terriblemente bien. Probablemente debería proponértelo como es debido, dijo Dante, quitándome el anillo del dedo, sin mentiras, sin manipulaciones y sin dramas de jefes mafiosos. Dante se deslizó del sofá y se arrodilló ante mí. El gesto fue tan inesperado y vulnerable que me dejó sin aliento. Sophie Chen, entraste en mi vida en mi momento más bajo. Cuando me consumían la venganza, la ira y el odio, tú me recordaste lo que es proteger a alguien no por obligación, sino por auténtico cariño. Me hiciste querer ser mejor, construir algo real en lugar de limitarme a destruir a mis enemigos. Su voz se quebró por la emoción. Sé que esto empezó como una mentira. Sé que te manipulé y te utilicé para mis propios fines, pero en algún momento del camino se convirtió en lo más verdadero de mi vida. Así que ahora te lo pido sin trucos, sin juegos, sin segundas intenciones. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te arriesgarás con un hombre peligroso que está desesperadamente enamorado de ti? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, lágrimas de emoción, lágrimas de algo que se sentía como volver a casa después de estar perdida durante tanto tiempo. Sí, susurré. Sí, hombre aterrador, posesivo y maravilloso. Me casaré contigo. Me volvió a poner el anillo en el dedo. El mismo anillo, pero ahora significaba algo completamente diferente. Luego se puso de pie y me atrajo hacia él para darme un beso que prometía eternidad, protección y un amor que pensaba que nunca encontraría. Cuando finalmente nos separamos, ambos sonriendo como idiotas, Dante apoyó su frente contra la mía. Sabes que esto no será fácil, me advirtió. Mi vida, mi mundo, es complicado y peligroso, y lo sé. Lo interrumpí con otro beso, pero ya no soy la chica destrozada que Derek dejó atrás. Ahora soy más fuerte, lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado, lo suficientemente fuerte como para construir una vida contigo. Mi feroz Sophie, murmuró contra mis labios. ¿Qué hice para merecerte? Tú me viste, dije simplemente. Cuando todos los demás me ignoraban, tú me viste. Me hiciste sentir importante. Siempre fuiste importante. Solo te ayudé a recordarlo. 6 meses después, estaba en un jardín privado con un vestido de novia que me hacía sentir como una princesa, rodeada de flores y música suave, y de gente que se preocupaba de verdad por mí. Janice, la camarera del restaurante, estaba allí llorando de felicidad. Valentina era una de mis damas de honor, con su bebé durmiendo en un portabebés cerca. Incluso Marco había venido, con aspecto incómodo pero contento. Y al final del pasillo, esperándome con ojos que no contenían más que amor y promesas, estaba Dante Castellano. Ya no era mi falso prometido, sino que estaba a punto de convertirse en mi verdadero marido. Mientras caminaba hacia él, pensé en la chica que había sido 8 meses atrás, rota, invisible, convencida de que nunca le importaría a nadie. Esa chica nunca habría creído que esto fuera posible, esta felicidad, este amor, esta vida, pero se había equivocado. Derek me había dejado sin nada, había intentado borrarme, hacerme desaparecer. En cambio, me había puesto en un camino que me había llevado hasta aquí, a un hombre que veía mi valor incluso cuando yo no podía, a una vida que nunca había soñado que fuera posible, a un amor feroz, protector y absolutamente real. Dante me tomó las manos cuando llegué a él, y su sonrisa era privada, solo para mí. Listo, susurró. Para cualquier cosa, le respondí, siempre que sea contigo. El pasado había quedado atrás. Derek estaba en prisión. La venganza se había completado. La muerte, y ante nosotros, se extendía a un futuro que ninguno de los dos había planeado.
pero que ambos deseábamos desesperadamente. Mientras pronunciábamos nuestros votos, mientras Dante deslizaba una alianza junto a mi anillo de compromiso, mientras me besaba delante de todas las personas importantes, me di cuenta de algo importante. A veces, la peor traición te lleva exactamente donde necesitas estar. A veces, perderlo todo significa ganar algo mucho más valioso. Y a veces, el hombre que empieza siendo tu protector se convierte en el amor de tu vida. Mi ex me había dejado sin nada, pero al perderlo todo, había encontrado al hombre que me daría el mundo, y eso valía la pena cada momento de dolor que me había costado conseguirlo.